presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá acompañándoles a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara. Y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo agradecemos y saludamos a todos los que escuchan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. Nuestra cuenta allí es @rcr750, @rcr750. En diferido nos escuchan en lacavilla.com y en el canal de YouTube de la estación. También nuestro saludo por la retransmisión y nuestro agradecimiento a Venezolanos por la Información en su canal de YouTube, el de BPI. Está saliendo este programa todos los días en vivo y directo. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar. Feliz Día del Periodista para ti. Gracias. Feliz Día del Periodista para Kenger Jaramillo, productor de este programa, para Wilixa Arcaya, gerente de producción de este programa, y para todo el equipo de RCR, donde brillan buena parte de los mejores periodistas que hoy en día hacen la radio real, la radio libre, sin censura y sin presiones. Felicitaciones a todos. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que ser periodista en estos momentos, hay gente que cree que uno no es periodista, y bueno, yo estudié comunicación social en la Central. Y confieso que cuando lo hice estaba un poco confundido, ¿no? Porque no sabía en principio a qué rama de las tantas que puede uno abarcar en esta profesión tan bonita me iba a dedicar. La vida, el destino y las ganas también me han puesto en una cabina de radio, frente a un micrófono, a decirle cosas a la gente tarde a tarde. Ya tenemos, Daniel, nosotros en estas lides, ¿qué? 5 años casi. Y bueno, 5 años vamos a cumplir dentro de poco menos de un mes. Ajá, así es. Entonces, yo creo que el balance que podemos hacer, al menos el que hago yo, en términos personales, es muy rico, es muy, digamos así, nutritivo para mí en todos estos años. Yo creo que lo que hacemos, Daniel, comentar, decir, difundir todo cuanto acontece en la Venezuela actual, es ya hacer bastante. Y esto lo digo sin el ánimo de engordarme el ego, ni engordártelo a ti, ni nada de esto, pero yo creo que es la humilde contribución que venezolanos como tú y venezolanos como el que les habla humildemente hacen en esta circunstancia, en este trance tan duro para Venezuela. Ojalá que en escenarios futuros haya más espacios para hacer y para trabajar en distintas áreas del periodismo con mayor libertad. Yo siempre he pedido para Venezuela, sobre todo en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, que quizás es una de las más atacadas el día de hoy. Yo siempre he pedido es una especie de gran escenario de competencia sana para todos los que ejercen esta profesión, donde, como yo creo que en cualquier ámbito de la vida humana, se destaquen los mejores
que no haya preferencias y que la gente que termine figurando por una u otra razón dentro de esas preferencias del público lo haga en virtud de su talento, de lo que puede aportar a Venezuela, y que no lo haga porque es que los espacios para ejercer la actividad periodística están vetados para otros colegas, como yo creo que ocurre actualmente. Yo sí algo debo abogar en este Día del Periodista y en este año, en este país, es porque se libere realmente, no en términos nominales del discurso, el espectro radioeléctrico y la prensa escrita en este país. O sea, que todos puedan decir lo que quieren decir, y no como ocurre al día de hoy, que esto se convierte en un escenario para medias verdades, para censuras y autocensuras, que yo creo que es lo que lastimosamente nos tiene como estamos, ¿no? Y bueno, ya estamos trabajando, desde ya se los digo, para que eso cambie, y la contribución es esta, todas las tardes. Daniel. Sin duda, Neomar, es importante recordar que el Día del Periodista actualmente en Venezuela se celebra con un vacío absoluto de libertad para ejercer la profesión de periodista, el oficio de periodista y la labor de comunicador. Yo no soy periodista egresado de ninguna universidad como licenciado en comunicación social, lo cual no evita que fuera de Venezuela, sobre todo, sea considerado parte del oficio de periodista. No evita, además, y esto quiero decirlo y no puedo dejar de decirlo nunca, que el gremio de periodistas, y en particular el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, sin estar yo sindicalizado, y organizaciones de defensa del trabajo de los periodistas se hayan encargado de defenderme y apoyarme en los momentos en que he sido víctima de persecución y agresión por parte del régimen. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Instituto de Prensa y Sociedad con sede en Lima, en su momento, cuando sufrí las agresiones físicas, de las cuales fui víctima en el año 2013, en el año 2014, tuvieron a bien hacerme parte del gremio y asumir la agresión en mi contra como una agresión contra el gremio periodístico en general. En tal sentido que mi mayor palabra de respeto para todo esto. Neomar, tengo que decirte algo que me parece interesante, ¿no? Lo que significa, chico, que yo me haya venido para un país mundialista del fútbol y lo eliminen, chico. Hoy cayó Alemania. Increíble. Oye, qué cosa tan particular, ¿no? ¿Cómo está Alemania? Yo me imagino que Alemania está como de luto a esta hora. Bueno, lo primero que te tengo que decir es algo particular. Los alemanes y Alemania en general son un país de gente muy estricta. Claro. Cumplidora de la norma, cumplidora del horario y todo lo demás. Y hoy me sorprendo porque voy llegando tarde a clases, a mis clases, a mi curso de alemán, y voy como 2 minutos retrasado. Entonces llego, por supuesto, sumamente preocupado. Y cuando llego y abro la puerta del salón, oh, gran sorpresa, estaban suspendidas las clases. Todo el mundo paralizado. Porque la clase coincidía con el juego. Claro. Y en el salón de clases, entonces, todos los salones de clases había conectado al video beam la señal en vivo del juego, porque todo el mundo estaba concentrado en el juego. Por supuesto, no tuve más remedio que sumarme, pues, de la labor y ponerme a ver el juego. Chicos, es interesante dos cosas, ¿no? Curiosidades que me gustaría compartir. Uno, lo que es la narración del fútbol en Alemania. Una cosa básica, nada de aquellos gritos a los que uno está acostumbrado y a los cuales uno probablemente hasta le gusta, ¿no? Claro. Una cosa calmada, pero lo más interesante es que jugando la selección alemana, pero me di cuenta que es fundamentalmente con la selección alemana, porque he visto otros juegos también narrados en alemán y no pasa lo mismo, pero narrándose un juego de la selección alemana, los locutores solamente narran las acciones de peligro en la arquería cuando son protagonizadas por la selección alemana. Cuando el rival, el adversario, está amenazando la arquería del equipo alemán, no hay narración, se quedan callados. Y solamente dicen, Toll.
Cuando ocurre lo peor, ¿no? Bueno, no. Eso me llamó muchísimo la atención y también, por supuesto, la apasionada forma de los alemanes vivir este mundial, del cual son campeones defensores, porque son los actuales campeones del mundo. Y lamentablemente no podrán revalidar. Así que, bueno, no sé, Neomar. Bueno, yo creo ahora bueno, no sé, yo quiero saltar el mal trago de decir que quizá, Daniel, tú empavaste a Alemania en el Mundial, pero bueno, porque tú te declaraste además fanático de la selección al comienzo del Mundial. Aquí dijiste, le voy a Alemania y tal. Bueno, ya, de verdad, Neomar, yo no voy a responderte porque hoy es día del periodista. Entonces van a decir que yo ni siquiera he respetado eso, pero oye, de verdad que qué bajeza la tuya, de sí, verdad. Mira, yo nunca me imaginé que tú fueses a llegar a tanto. Mira, y eso de que los alemanes se ahorran todo, porque la narración aquí deportiva es en el ánimo de los latinos, ¿no? Está como muy floripondiosa, empieza la gente a echar cuentos y bueno, y entonces entran los estilos y cómo olvidar a Lázaro Papaito Candal, por ejemplo, que entonces inventaba unos chistes a mitad de camino en los partidos. O sea, una cosa que tú no te imaginas un alemán, porque yo creo que los alemanes ni siquiera en la literatura adornan tanto. Los alemanes van al punto. Los alemanes son unas personas cuadradas. Los alemanes son una persona de cumplir objetivos. Tengo 10 objetivos, cumplir el primero, voy al segundo, cumplir el segundo, voy al tercero. Así va, que ellos no están por las ramas, pues. Y eso yo creo que también de alguna manera se percibe un poco en el modo de narrar los partidos probablemente. Daniel, el programa de hoy, yendo al punto y al tema, viene originado por la siguiente declaración. Vamos a entrarle a los sustantivos. Delcy Rodríguez dijo el fin de semana, nuestra venganza personal está en la construcción del socialismo bolivariano. Todos saben que el padre de Delcy y de Jorge Rodríguez, el señor Jorge Rodríguez padre, fue extrañamente, digámoslo así, o falleció extrañamente en los calabozos de la policía política durante los gobiernos de la democracia. Bueno, esto ha dado rienda suelta a una especie de, por una parte, de mitos de la reivindicación de un mártir por parte de ciertos sectores de la izquierda venezolana y por otra parte, ya en términos más personales, a una especie de búsqueda de revanchas, de búsqueda de venganzas, y ya esto es una declaración de aquello, de parte de la propia familia del personaje en cuestión. Que por cierto, Omar, es importante destacar un punto que tampoco puede dejarse de lado, ¿no? ¿Dónde comenzó todo? El próximo 29, es decir, dentro de 2 días, se cumplirán, si no recuerdo mal, 40 años de la liberación de William Niehaus. William Niehaus, que fue secuestrado por un comando de cuyo liderazgo se atribuye que quien lideraba esos comandos era, en efecto, Jorge Rodríguez. Se mantuvo durante 3 años y 4 meses secuestrado desde el viernes 27 de febrero del 76 y finalmente se le libera el 29 de junio de 1979 en Ciudad Bolívar, por casualidad, por cierto. A raíz de ese secuestro es que ocurre todos los hechos que desencadenaron en la muerte, en el asesinato en cautiverio de Jorge Rodríguez. Y bueno, la hija de Jorge Rodríguez dice que la revolución no es nada más y nada menos que su venganza. Yo he escrito un artículo, ya está publicado en la página web lacavilla.com, que se llama La revolución es una venganza. Yo estoy de acuerdo con la señora Delcy Rodríguez, no podría estar más de acuerdo. La señora Delcy Rodríguez ha hecho una confesión perfecta. Por supuesto, la revolución chavista es una venganza personal. Nosotros estamos al tanto de eso, Delcy. Estamos perfectamente al tanto. Mira, cuando yo leí esto, porque yo no vi el programa en vivo, yo lo hice de manera provocadora. Yo agarré y de alguna manera dije en Twitter que si se revisaba bien, y yo creo que tú compartes esta opinión, vamos a ver si nuestro invitado el día de hoy, el doctor Agustín Blanco Muñoz, la comparte también, seguramente él con mayor criterio que nosotros, porque ha estudiado este tema. Además, el tema de la violencia es el tema central de la investigación de Agustín durante toda su vida. Yo creo que si tú haces una radiografía de la Venezuela post-proceso independentista, es decir, de la conformación de esto que se llama Venezuela, tú ves que los grupos de poder en pugna, y estoy hablando desde que se instaura la primera clase gobernante de esa nación llamada Venezuela, lo que aspiraba a ser, la que era la clase mantuana,
que luego se pica, ¿no? Porque Bolívar queda por allá olvidado o queda de alguna manera apartado y es Páez el que toma el poder, pero que es una especie de oligarquía criolla la que se cuaja, por ponerlo en términos generales, tenía una enorme animadversión por los españoles, ¿no? Y que de alguna manera el reclamo principal, y este era el de Bolívar y el de los mantuanos, era que les habían dejado fuera del poder, que bueno, sí, tenían de alguna manera prebendas por pertenecer a un estamento social importante, por ser la clase acomodada criolla, pero que no podían gobernar directamente. Y esto siempre generó resquemores dentro de esta clase. Y si tú te vas más adelante, luego cuando se fundan los dos grandes partidos históricos del siglo XIX, liberales y conservadores, las pugnas que había, y de eso da testimonio la prensa de la época, los periódicos que cada una de estas banderías fundaron, tú te das cuenta que el odio opera allí como una especie de revancha, y tú verás luego cómo Monagas, que es un liberal conservador que juega para los dos lados, entonces se voltea a mitad de gobierno, y entonces la hazaña que emprende contra sus contrincantes es terrible. Te vas más adelante y cuando llega y se produce ese episodio que confirma más o menos esta apreciación, que es la Guerra Federal, que es una especie de ruptura de la mínima convivencia que había, se impone Guzmán y el odio a Guzmán después es una cosa que más o menos tiene una importancia. Bueno, y llegamos al siglo XX, Daniel, cuando ya tenemos que ir al corte. ¿Y qué decir, por ejemplo, de cuando los adecos llegan al poder? Bueno, para empezar, cómo fueron perseguidos los adecos, ¿no? Por los gomecistas y sus prolegómenos. Y cuando los adecos llegan al poder, ¿qué es lo primero que hacen? Instauran, esto por supuesto, una figura que tenía un ropaje jurídico y legal institucional, tribunales de responsabilidad civil, y entonces les quitan las propiedades, hacen descarmiento público con los gomecistas, todo esto. Y luego, cuando Pérez Jiménez toma el poder, persigue a los adecos. O sea, es una historia sin fin, Daniel, que yo creo que... Pero los tribunales de responsabilidad administrativa, deja de estar hablando mal de los tribunales de responsabilidad, te va a regañar ahí Peñalver. Yo sé, estoy siendo provocador adrede, Daniel, porque... Eres un provocador adrede, te van a llevar para la esquina y te van a dar 2 cachetadas en la esquina. Y concluyo el punto, Daniel. Están los adecos en el poder y entonces hay una figura que a la par del que hay adecos en Venezuela, bueno, surgen los antiadecos. ¿Y qué es Hugo Chávez en el 98 sino un todo menos un adeco por el que quiere votar el pueblo venezolano? Es todo, ponme menos un adeco en el gobierno. No está allí el sentimiento de odio a cierta clase política presente. O sea, yo siento que esto puede ser muy fuerte decirlo, pero creo que merece la pena revisarlo. Y para eso tenemos a Agustín en el próximo corte comercial. Mande a la pausa, doctor Daniel Lara, y volvemos con este tema del día de hoy. Vamos a la pausa y al regreso vamos a conversar sobre temas importantes que no le gusta a alguna gente, porque hay gente a la que no le gusta que le recuerden la historia, les molesta que le recuerden la historia, pero nosotros lo haremos. Al regreso con el profesor Agustín Blanco Muñoz. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar.
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos ya en la línea telefónica a nuestro amigo el doctor Agustín Blanco Muñoz para conversar con él esta tarde. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo. Nuestro estimado profesor Agustín Blanco Muñoz nos atiende esta tarde. Y hay un tema, profesor Agustín, que está en este momento en la discusión y en el tapete. Y nosotros quisiéramos ir más allá de la frase y entrar en lo que usted conoce también, que es la historia violenta de Venezuela. Delcy Rodríguez ha dicho que para ella la revolución chavista es una venganza personal. ¿Qué opinión le merece a usted esto, conociendo como conoce lo que fue el caso de la guerra de guerrillas en toda su extensión y en particular lo que fue el caso del asesinato de Jorge Rodríguez? ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, yo quisiera irme más allá de la expresión de la ciudadana vicepresidente. Claro. Porque la historia de Venezuela y lo que se llama hoy América ha sido realmente la historia de la violencia permanente. De modo que no conseguimos un instante, un momento en el cual se pueda hablar realmente de paz como una realidad que podamos especificar, determinar. No. Aquí los periodos llamados de paz, como la llamada Cuarta República o la actualidad, son escenarios de una violencia dura, permanente. No es la señora vicepresidenta, sino que el propio Hugo Chávez señala en Habla el Comandante que aquí la salida es y será violenta. En diferentes momentos expresó que era necesario mantener la guardia en alto para someter concretamente la oligarquía, no darle ninguna posibilidad de levantar cabeza a esa oligarquía. Entonces, lo de ella es materialmente episódico, es un punto más de un discurso que ha sido repetido hasta más no poder por todos los personeros de este régimen socialista bolivariano del siglo XXI venezolano. De modo pues que veamos simplemente un periodo, el periodo de la que tú señalabas de la lucha armada, 1959-60 hasta el 70, con la llamada pacificación Caldera, y se extiende todavía hasta el año 80 con aquello del secuestro y aparición de Mijaus. En todo momento que se habla en esa década es una década inscrita en eso que se llama la paz, la tranquilidad democrática, pero es un periodo de 5.000 muertes por razones políticas. Entonces, si ese momento de paz, de supuesta paz permanente, de vida constitucional, de vida republicana, nos dio ese resultado, posteriormente tenemos hoy esta supuesta revolución que ha llegado al colmo, a la culminación de la violencia en Venezuela. Aquí el muerto hoy es hora y hora. Y si en la Cuarta llamada República hubo aquello que se llamó el abatido, aquí el abatido no es como entonces día a día, sino hora a hora. Un propio funcionario del oficialismo, el señor Rangel, lleva 3 semanas denunciando las prácticas del FAES, abatiendo gente por todas partes, y no hay quien paralice esto, de modo que esto llegó a lo que se llama una situación insostenible, inexplicable para quien tenga un sentido y una visión de democracia. Esto llegó al máximo, la perversión, pero no es algo inédito, es algo que ha llegado a su máxima expresión,
Aquí la vida dejó de tener ningún tipo de valor. Esto se ha dicho muchas veces. Lo que no se dice es que no hay ninguna respuesta a esa acción criminal. Véase lo de ayer con una protesta en una de las cárceles, y la jefe de la cárcel lo que dijo es: todos los que protestaron van para allá, para El Dorado, a la máxima seguridad en El Dorado, con 3 meses aislados completamente de familia y de todo lo que se llame vida. Esto es un momento demasiado lleno de crímenes. Agustín, conversamos con Agustín Blanco Muñoz. Si se revisa la historia contemporánea de Venezuela desde la conformación propia de la nación venezolana post-independentista, yo no temería en equivocarme si afirmo que son contados con los dedos, o quizás no existen ni siquiera, los cambios de regímenes de modo pacífico, y me explico. Salimos de la oligarquía conservadora después del año 30 hacia la guerra federal. En la guerra federal es el otro partido, el otro grupo, el que toma el poder. Estamos luego inmersos en la autocracia de Guzmán Blanco, y Guzmán Blanco muere literalmente en el poder poniendo títeres y demás. Y es Venezuela durante todos esos años escenario de revolución continua, revolución. Parece la revolución el único mecanismo para dar al traste con un gobierno e instaurar uno nuevo. Llegamos al siglo XX y la diferencia no es sustantiva, es más o menos lo mismo. Es el asalto del poder, el mecanismo el que se impone. Yo creo que solamente en 200 años casi de vida republicana hablaríamos de que el 98 es el único cambio de régimen que se ha dado de modo pacífico. Y me salto hasta el 23 de enero del 58, porque previo a que Betancur llegara por los votos a la presidencia de la República, hubo una decisión militar. Allí hubo un golpe de Estado que fue acompañado luego popularmente y todo lo que sea, pero hubo una decisión militar de por medio. ¿Qué nos pasa, Agustín, que parece que estamos enclaustrados en que la solución siempre tiene que pasar por un hecho, si no de sangre, al menos de fuerza? Bueno, te dije como premisa mayor que la historia de Venezuela es la historia de la violencia, una violencia que ya se vio expresada en 1810. 19 de abril, aunque no hay disparos, es un acto violento donde los blancos criollos, la riqueza, impone su punto de vista. Esto podríamos examinarlo en otro momento en detalle, para que se vea que ahí comienza una debacle que va a seguir posteriormente, cuando ya hay la pelea por lo que se llama la dirección de ese proceso. Es cuando Bolívar comienza a quitarse del camino a todo aquel que pueda hacerle alguna sombra. Y el primer desplazado se llama Francisco de Miranda. No olvidemos que el acto violento mediante el cual Bolívar entrega a Miranda a las fuerzas enemigas, aún sabiendo que eso significa una condena a muerte. Pero no solamente, sino que podemos todavía situar y citar el caso de Piar, otro militar que podía hacerle peso, hacerle sombra, y también lo desaparece del mapa. Ya ha pasado un acto fundamentalísimo en esta historia, que es la declaración de Bolívar libertador, uno de los pocos o el único libertador del mundo. Y este título que va a tener tanta codicia, o tanta gente que lo codicie en estos 200 años, es el título del personalismo. Ahí se instaura el personalismo específicamente, porque cualquiera de nuestros generales metidos a políticos se va a considerar un libertador. Estos nombres que tú señalabas como un Guzmán Blanco, o un Castro, o un Gómez, o un Carlos Andrés Pérez, o un Pérez Jiménez, o en el día de hoy, o ayer, un Chávez o un señor Maduro, se considera un libertador.
Aquí la historia la hace ese libertador, y estamos hablando de un proceso profundamente violento, que no otra cosa, porque la imposición de una figura, la imposición de un discurso, de un mensaje, de una línea de pensamiento, etcétera, es simplemente violencia. Agustín, vamos a hacer la pausa comercial. Tenemos que hacer rapidito el corte comercial, pero te rogamos que te quedes en línea. Perfecto. Ya venimos con más del profesor Agustín Blanco Muñoz en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos, amigas y amigos, con su programa favorito de esta hora. Seguimos conversando con el profesor Agustín Blanco Muñoz y estamos hablando en efecto, de la historia violenta de Venezuela, sobre la cual siempre ha habido, el profesor Blanco Muñoz, el señalamiento a ese carácter violento de nuestra historia. De ese carácter violento hablaba, por ejemplo, John Lynch cuando mencionaba el episodio de la independencia como la guerra violenta. De violencia y de guerra civil hablaba Laureano Vallenilla Lanza al referirse a la independencia, y los testimonios violentos que usted ha recogido a través de la Cátedra Pío Tamayo y en especial de los libros testimoniales con los protagonistas de los episodios violentos del 58 en adelante, dan cuenta de que la historia de Venezuela en efecto es violenta, pero es que además de eso, del 98 para acá pareciera que se reivindica esa violencia, y cuando se habla de que hay una justicia que no es justicia sino venganza, de que ahora nos toca a nosotros, como aquella vez dijo el señor Aristóbulo Isturi, porque esta señora Delcy Rodríguez no está inventando nada nuevo, como usted lo ha dicho, pero yo recuerdo a Aristóbulo Isturi una vez diciendo: los adecos y los copellanos gobernaron 40 años, ahora nos toca a nosotros. Ese ánimo revanchista está dentro de nuestra nacionalidad, profesor. Sí, porque eso es una expresión violenta, como usted decía. Yo señalaba el caso desde Bolívar en adelante para llegar a la conclusión de que no es nada más que el disparo, el tiro, lo que es violencia. Hay lo que llamamos la violencia encubierta, y esta gente, estos bolivarianos, revolucionarios, socialistas del siglo XXI, han hecho del voto una expresión violenta, profundamente violenta, de modo que ellos no tienen nada que discutir en cuanto a cuál manifestación violenta se acogen. Pero me quedo allí, profesor, porque es interesante lo que usted dice, porque alguien pensaría que eso es una contradicción, porque el voto te remite a un ejercicio democrático, amplio, plural, que supuestamente es un mecanismo pacífico de resolución de conflictos en cualquier sociedad política del mundo. ¿Por qué en Venezuela es lo contrario, según su afirmación? En 1810, a la hora de que se hizo el plebiscito para sacar al capitán general en Parán, en ese mismo momento comenzó la práctica del fraude y la trampa, porque no es verdad que la peonada que ahí estaba expresada quería votar en contra del capitán general, que no formaba parte de su círculo, digamos así, opresor. El círculo opresor eran los propios señores
a quienes ellos les prestaban servicio, pero ellos mismos señores a quienes les prestaban servicio estaban dirigiendo esa acción para sacar a Emparan. Y como dice Parra Pérez, la gente comenzaba a decir que sí cuando Madariaga y compañía le hicieron señas de que dijeran que no. Ahí comienza el estudio de lo que se llama el fraude trampa, que nos gobierna hasta el día de hoy. Entonces, lo que más se dice, ¿dónde están las elecciones limpias en este país? ¿Quiénes son los que han hecho elecciones limpias? Y en el periodo que estamos viviendo, o muriendo, como suelo decir en otras oportunidades, porque no es verdad que este sea periodo de vida, sino más bien desgraciadamente de muerte. En este desgraciado periodo estamos viendo y volvemos a ver en cada momento y por todas partes el fraude trampa en diferentes manifestaciones. En este último día, 20 de mayo, hubo la expresión violenta electoral de un régimen, pero también el apoyo violento electoral de quienes todavía no nos han explicado cuál es su posición definitiva respecto al 20 de mayo, que nos lleva indefectiblemente al 10 de enero, cuando este señor Maduro se juramente de nuevo por 6 años como presidente. Y eso esto es un cuadro, mi querido amigo, de violencia. Eso remite, parece un escenario de imposición permanente y te la calas y si no, bueno, ves qué haces, te vas o te mueres en el intento o ves qué haces. Pero parece paradójico, profesor Blanco Muñoz, que en pleno siglo XXI nosotros no podamos todavía escapar de ese laberinto. Y lo digo porque otras sociedades del mundo no han sido exentas de escenarios de violencia. Por ejemplo, Daniel está en Alemania y Alemania pasó por una violencia terrible cuando se instauró el Tercer Reich y todo. Y entonces Hitler pensó que iba a dominar a medio mundo. Pero Alemania es al día de hoy un ejemplo de sociedad democrática que más o menos con diferencias convive y resuelve sus problemas. ¿Qué pasa para que en el siglo XXI Venezuela no haya adelantado mucho más en términos políticos de lo que tenía en el siglo XIX? Sigue siendo un te la calas y te la impongo, más o menos el escenario que se impone en las esferas políticas, porque el resentimiento sigue allí de los que no gobiernan y dicen cuando nos toque a nosotros les vamos a dar hasta con el mango del machete a los que nos oprimieron en algún momento, ¿no? Sí, pero date cuenta que a lo largo del periodo llamado republicano de 200 años, América Latina en general es una muestra de los gobiernos de un solo lado. Aquí han gobernado los mismos, agarrados de la mano del populismo, el engaño, la basura y el fraude trampa. Esto es una constante. En un momento determinado, 1959, alguien pensó que eso que se llamó Revolución Cubana era algo diferente. Bueno, en el fondo resultó que no era nada diferente, que era la misma práctica que vamos a llamar tradicional por comodidad expresiva, o que vamos a llamar el mismo populismo latinoamericano, ahora recubierto de un discurso supuestamente revolucionario, capaz de fusilar hasta más no poder y después llamar a votar. Pero en el fondo, aquí ha sido realmente la misma entidad gubernamental. Aquí no ha habido otra expresión. Y esto nos lleva a la reflexión necesaria sobre qué es y qué ha sido la democracia en Latinoamérica, en Venezuela y en el propio mundo. Pues no hay que olvidar que nos sigue rigiendo el esquema democrático griego, es decir, la democracia de los esclavistas, y eso no ha cambiado de perspectiva. Cuando ves Norteamérica o cuando ves inclusive otros países europeos haciendo gala del gran factor democrático donde todo el mundo es igual, donde todo el mundo se expresa por igual, tú sabes que hay una maquinaria que en Grecia fue la maquinaria de los esclavistas, que hoy no es de los esclavistas, sino del capital, que es definitivamente quien decide con su maquinaria populista, con su maquinaria publicitaria, con su maquinaria ideológica, de muchas otras cosas, lo que define una entidad gubernamental.
No es verdad que ha habido expresión popular en ningún momento en los gobiernos latinoamericanos y a nivel mundial inclusive. Cuando pensamos en la llamada democracia socialista, eso es algo que nadie puede repetirlo en el día de hoy. ¿Cuál democracia socialista? ¿Dónde? ¿En qué parte hubo eso? Eso fue una imposición de las peores que ha habido. Un ciclo y una legión de muerte que nada tiene que envidiar a otras muertes como las del Tercer Reich. Este es un drama que estamos viviendo a nivel mundial, sobre el cual hay que reflexionar, porque no es simplemente el caso venezolano que se encuentra ahí atascado, rodeado por muchos que se consideran demócratas, pero es que han podido mostrar a nivel mundial esa democracia. La democracia norteamericana, hay que ver cómo ha matado, hay que ver cómo mata. Si no, recordemos simplemente el caso Vietnam. Sí, ahora, profesor, hay un tema que es recurrente en el discurso del chavismo, de ese chavismo que es capaz de decir que la toma del poder siempre para ellos será violenta, que son capaces de decir que para ellos la revolución es una venganza personal, al mismo tiempo dicen que ellos están buscando la paz. ¿Qué significa la palabra paz para el chavismo? El discurso del engaño. El discurso del engaño, porque ya Chávez lo dijo muchísimas veces. Buscamos la paz, pero somos violentos. Así de sencillo, pues. Y nos lo dijo muchas veces en habla el comandante, que haremos un gobierno pacífico pero violento. Y estos señores que están hoy en día en el tapete político lo han repetido hasta más no poder. Aquí no vamos a perder. Si perdemos, no entregamos el poder, no lo entregamos. Entonces tendrán, y ya Chávez lo había expresado muchas veces, cuando le dice a su compadre Urdaneta Hernández, y está publicado en mi libro con Urdaneta Hernández: compadre, nos pusieron una bombita, llegamos al poder por la vía electoral, ahora tendrán que sacarnos a plomo. Ahí hay una clave, profesor, y yo quedo con la última pregunta. Se nos está acabando el tiempo, pero usted habló con Chávez, hizo un libro extraordinario que recogió el testimonio de Chávez en los primeros días. Chávez quizá todavía huérfano de poder, no tenía tanto poder Chávez. Y la pregunta es si justamente este razonamiento al que llega, o a esta confesión a la que nos somete Delcy Rodríguez, es la que explica en buena medida ese comportamiento de Chávez y de la clase gobernante, de si allí opera un sentimiento que es más bien resentimiento histórico, si esto es un revanchismo histórico, si esto es o viene operado más bien por un sentimiento de clase, de que Chávez se sentía una especie de representante de los desposeídos y que aquí gobernaron grandes oligarquías, según el relato que él se armó en la cabeza, y que él tenía que venir como el especie de salvador a revertir la situación. ¿O qué explica esta situación? Esto es una situación que se explica en qué medida. Chávez, ¿por qué era violento? Y Chávez, ¿por qué dijo que no iba a entregar el poder? ¿Cuál es la causa matriz de eso? La causa matriz, mi querido amigo, es que él se viene a plantear el caso, la condición del revanchista. Él viene a ser el contrario de lo que ha habido. Esta es su expresión teórica. Aquí todo esto lo ha manejado la oligarquía, y yo me presento como el antioligarca, como el popular, como el jefe del soberano, siendo del soberano, es decir, del llamado pueblo. Pues bien, él es algo distinto, pero es algo distinto simplemente en teoría. En la práctica, lo hemos estudiado, lo seguimos estudiando, es un componente que hemos llamado como un fundador, como una pieza formada por el propio poder norteamericano. Por eso dijimos desde un comienzo que Chávez era una revolución made in USA, ¿Cómo que así? luego pasa a ser también made en Cuba, a partir del año 3, a partir del 11 de abril. Señores, esto hay que verlo muy claramente. Chávez se presenta como el salvador, se presenta como el libertador, siendo en el fondo
otra expresión del neoliberalismo. Y lo estamos viendo todavía en su herencia el día de hoy. Aquí vivimos en una situación neoliberal disfrazada o bautizada como socialismo del siglo XXI. Y este enredo, esta confusión en que estamos metidos, es lo que hace la situación más difícil, más dura, porque quieren salir de este cuadro de desgracias, este cuadro de tragedia, con medidas supuestamente socialistas que no existen. Y como no quieren irse a las medidas reales, que son las neoliberales, de las cuales no se han apartado, nos hundimos cada día más. Esta es nuestra tragedia, nuestro dolor, nuestra producción de muertes diarias y crecientes. Agustín, muy agradecidos por atendernos esta tarde. Un abrazo. Igualmente, hermano. Salud. Era el profesor Agustín Blanco Muñoz, quien sin duda alguna le lleva el pulso a la historia de la violencia en Venezuela, que es decir, la historia misma de Venezuela. Tenemos que ir al corte, Neymar. Sí, vamos a la pausa y rapidito venimos con los comentarios conclusivos del programa del día de hoy. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Son las 4:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Yo quedé, Daniel, francamente, preocupado por dos cosas, ¿no? Una, porque de alguna manera creo que tu preocupación, reiterando, la tuya y la mía, de alguna manera tienen asidero en la realidad de la historia de Venezuela. Es la opinión que creo que comparte o compartía nuestro invitado el día de hoy. A propósito de cómo la violencia es una constante, no es una especie de cosa episódica, no, es más bien una constante en la historia política de Venezuela. Y lamentablemente parece que en el siglo XXI Venezuela no ha alcanzado la modernidad, y la modernidad es la resolución pacífica del conflicto político. Y en parte porque los que nos gobiernan son todos menos modernos, ¿no? Son unos tipos premodernos o para atrás. Y en segundo lugar, y para darte la palabra, Daniel, porque me quedé pensando, porque tú sabes que yo tengo muchos problemas con estos términos, ¿no? Cuando se utilizan los términos. Y el término neoliberalismo a mí no me gusta, ¿no? Yo nunca lo uso, porque eso es como que la forma de ver quizá una realidad de los 80, finales, los 90, en varios países de América Latina. Pero decir que Chávez era neoliberal y que lo encubría con esto, bueno, es el razonamiento de Agustín Blanco, pero no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien. Yo lo entiendo de una sola manera. A ver.
Es que cuando el profesor Agustín Blanco Muñoz dice que la revolución chavista no es otra cosa que una cosa larvada a favor de intereses de los Estados Unidos y al mismo tiempo a favor de los intereses cubanos, no se está hablando de otra cosa que de eso que ha dado en llamar mi amigo Federico Bocanera como el comunismo versátil. ¿Y qué es eso del comunismo versátil? Eso que han inventado en China, un país y dos sistemas. Eso que han aplicado en Vietnam, eso que están aplicando en Rusia y eso que quieren aplicar en Cuba. ¿Qué es eso de un país y dos sistemas? Ah, bueno, usted es inversionista extranjero. Usted tiene las puertas abiertas del país, usted viene e invierte, a usted se le permite tener un régimen especial laboral para contratar a quien usted quiera y pagarle lo que usted considere, siempre y cuando el Estado reciba lo suyo. Pero usted es nacional de este país y usted está en contra del gobierno. Ah, no, a usted nosotros lo vamos a dar cárcel, lo vamos a perseguir, lo vamos a pegar contra la pared. Comunismo para los panas. O algo como lo decía Juan Vicente Gómez también. Para mis amigos todo. Para mis enemigos la ley. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, comunismo para el genérico. Capitalismo para los panas, para los que estén alrededor. Tendremos políticas de plena libertad económica para todo aquel que invierta y calle. Y tendremos plomo para todo aquel que agarre la calle. Así de sencillo, así lo interpreto yo. Y a mí me encanta hablar con Agustín Blanco Muñoz porque para empezar tiene un conocimiento de la historia que es de tal magnitud que permite que toda esta gente que tiene telarañas en el cerebro se moleste muchísimo cuando escucha hablar a Agustín Blanco Muñoz. Y no hay una cosa que a mí me alegre más y me satisfaga. Que hacer molestar a la gente. Que ver a esos anónimos de Twitter y esos que se hacen llamar que si repúblicos, que si liberales, que si RAF, que si no sé qué, que si hay otros que se hacen llamar Venezuela resiste, resistencia, tal cosa, y Agustín Blanco Muñoz les dice la verdad. Entonces, agarran aquellas rabietas y dicen, ¿y ustedes por qué le permiten a ese señor que hable? Bueno, comunista, porque Agustín es marxista y es un historiador marxista comunista. Mira, un mensaje para despedirnos. Nos tenemos que ir, Daniel. Gracias por tu reflexión que me permite entender un poco mejor la aproximación de Agustín. Los venezolanos siempre le hemos tenido miedo a la libertad. Incluyo incluso a los empresarios, clases medias y las clases populares, por supuesto. Por lo general, siempre quieren vivir bajo el manto protector, entre comillas, del Estado. Yo comparto ese comentario. Esa es otra constante en nuestra historia contemporánea. Vamos a ir entonces despidiéndonos por el día de hoy. Les agradecemos por estar allí. Volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.